es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Mis grandes amigos, escucha el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay, juntamente aquí con mi compañero de labor de tarea, el pastor Francisco Araque, en control de controles, como siempre en la sala técnica, trabajando arduamente en este ministerio, también apoyando para que usted pueda tener un programa de lo cual se está sirviendo y está siendo bendecido y bendecida. Saludo cordial desde el sur de Paraguay, departamento de Itapúa, República del Paraguay, obviamente. Pastor Emilio Vázquez, inyección de esperanza. Contáctese, siga contactándose al más 595-985-162-975, y aquí va el abrazo rompe espalda habitual para cada uno de ustedes, mis queridos oyentes. América del Sur de punta a punta, América Central, así también parte de Norteamérica, Estados Unidos, México, y llegamos también a Europa, es Suiza. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos los que se ponen en contacto. Está muy interesante cada día más. Está ministrando mucho. Es increíble cómo hay una aceptación en distintos grupos ya acerca de este tema, Pastor Francisco. Muy común y de poco hablar en las congregaciones o en las prédicas. Lo que tiene que ver esto de el matrimonio, el lío en los matrimonios, problema matrimonial, la fuente de problema matrimonial y causa de divorcios y demás. Me siguen pidiendo, increíble, me siguen llegando mensajes, la parte 1, algunos han escuchado, ahora están pidiendo parte 2, hay otros que están pidiendo ya la parte 3, resulta ser que alguien o de algún grupo a otro, me supongo que ha compartido el audio
y alguno se quedó con la gana, dice que quisiera escuchar todas las partes. Bueno, vamos a ir cumpliendo con estos pedidos también. Ya alguno escuchó la parte 2, quiere escuchar parte 1 y quiere escuchar parte 3. Bueno, y probablemente ahora entramos en la parte 4. Depende de cómo se va desarrollando, porque depende de las preguntas. A ver, para este versículo tengo de 7:14, por ejemplo, acá tengo 2 preguntas. A ver si están relacionados, sí, a la familia. Sí, y yo creo que sí, este va a ser la parte 4, por lo menos. Mirando un poquito estas preguntas, sí. Wow, hasta el versículo 15 otra vez aparece. Tremendo está. Todo lo que me están haciendo, me están planteando, toda la pregunta tiene mucho que ver. Es como que se dejó de lado mucha otra doctrina ahora en stop, y se centran ahora, todo se centra en el problema matrimonio. Bueno, es como que la audiencia se pusieron de acuerdo todo. Bueno, doctrinas, un momento, vamos a dejar un rato esto y vamos a tratar de tocar estos temas problemáticos, quisquillosos en la familia, en el matrimonio. Bueno, y estamos en consejería a full. Consejería full. El chat de consejería está habilitadísimo. Siempre es lo mismo, más 595-985-162-975. Me alegro por aquellos que han tomado decisiones de reconstruir ambos su matrimonio. Me alegro por aquellos que están reconociendo que han tomado malas decisiones a causa de malas o falsas o malas interpretaciones doctrinales. Y felicito a estos pastores que se ponen en contacto queriendo solucionar lo que han hecho mal y buscando alternativas. Por cuanto han entendido mal, por cuanto en los seminarios se les ha enseñado mal también. Entonces, por desconocimiento, y están tomando cartas en el asunto algunos pastores ahora, que el compromiso de estudiar más a fondo lo que es la ley, los mandamientos, que lastimosamente el diablo, como decía aquí un pastor muy conocido que estaba hablando, metió la mano en la iglesia, tapando con la mano y oscureciendo la parte de los mandamientos muy importantes que rigen en nuestra vida y de los cuales nos privó. Me gustaría haber dicho su nombre, pero no me dio autorización de dar su nombre, pero es un pastor muy prominente, muy conocido también. Inclusive le doy una pista y hasta ahí nomás tiene su programa en enlace. Bueno, él sí dijo que realmente hay que llevar en cuenta estos mandamientos que están vigentes de la ley de Moisés, porque esto no se trató, no se habló de esto añares en la iglesia, y el Satán había tapado esto con la mano. Es como que nos había tapado un ojo, ¿sí?, con su mano negra, y nos dejó un ojo abierto, y por eso es que no vemos todo lo que puede producir bendición en nuestra vida. Y esto es así. Y bueno, estos son los frutos que estamos recolectando en estos tiempos, gracias a los queridos hermanos pastores que se ponen en contacto. Vamos a estar apoyándoles, no hay problema. Todo lo que está a mi alcance, todo el conocimiento que estoy teniendo, va a ser para ustedes también. Gracias por la humildad. Gracias a todos que están reconociendo que necesitan esa área, capacitarse más, entender mejor para poder ministrar a los matrimonios. Están muy mal ministrados los matrimonios, muy mal ministrados. Y bueno, porque está sobre una base que tiene que ser, no es que está muy mal la base, sino que muchas veces esa base tiene que ser, en parte tiene que ser sustentada, reforzada. Y esas
congregaciones donde sí está sobre una base falsa, donde han dado malas recomendaciones a los matrimonios, entendiendo mal la escritura, porque no han completado los versículos. Entonces hay que cambiar de base, hay que restaurar esa base. Entonces lo que se está viendo ahora, y esto pasó aquí en Paraguay, con muchas congregaciones que se pusieron en contacto conmigo a raíz del mismo programa que tuvimos en guaraní. Por eso le digo que hay problemas comunes aquí en Paraguay con otras naciones de América del Sur y América Central. Y muchos pastores estuvieron reviendo algunos puntos para ministrar mejor en los matrimonios y dictaminar mejor o legislar mejor los mandamientos, que sean bíblicos, que sean inspirados, no de mala interpretación, para que el matrimonio pueda tener ese shalom, esa paz, esa tranquilidad, sea bien ministrado. Y lo triste aquí, pero duele decirlo, pero tengo que decirle también que hay matrimonios que esto es porque una de las partes no reconoce, y lastimosamente llegan a separaciones en acuerdo, porque es imposible convivir porque una de las partes no accede, no reconoce. A legua se nota el error, pero no reconoce, o sea, defiende sus errores, ¿sí? Hasta eso me comprometo a decir, pero no dar identidad de nadie, ni de la congregación, ni nadie, porque todo esto me sirve a mí para experiencia y hablarles de lo que está sucediendo a raíz de este programa y lo que está sucediendo en muchos matrimonios. Parte positiva, muy positiva, la mayor parte positiva. Tenemos parte media, intermedia, que se está reviendo, analizando, buscando solución. Y hay la parte negativa, es donde una de las partes ya o el esposo o la esposa no quiere reconocer esa falencia, esa falta, ese error que está cometiendo, ya sea doctrinal, carácter o lo que sea. Y a raíz de eso hay una separación. Caso de infidelidad, no. Por lo menos, un caso de infidelidad, en donde se intentó una restauración, pero no funcionó. Es muy difícil, se entiende esto. Ya la confianza se acabó, se terminó. Eso es adulterio confirmado, que lastimosamente ahora están entrando en proceso de divorcio, pero bueno, eso por lo menos es un acto legal, porque hubo pruebas de adulterio y confesión, pero una de las partes no quiere perdonar. Bueno, ¿qué más? Hasta ahí nomás. Después los demás comentarios ya no viene al caso, porque ya son muy íntimos de las partes que estábamos en diálogo o en el chat de consejo. Bueno, vamos a escuchar hoy. ¿A quién tenemos, Pastor Francisco? Y yo, Job capítulo 8. Vamos a escuchar a la hermana Connie con Job capítulo 8. Adelante, mi hermana Connie. Y Job capítulo 8. Bildad proclama la justicia de Elohim. Bildad el suita dijo en respuesta: ¿hasta cuándo vas a estar hablando cosas como esas? Tus expresiones son un viento fuerte. ¿Acaso Elohim pervertirá el derecho? ¿Pervertirá Shaddai la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él lo despachó por la transgresión de ellos. Pero si tú buscas a Elohim y le suplicas al Omnipotente, si eres intachable y recto, él te protegerá y le concederá bienestar a tu justo hogar.
aunque tu comienzo sea pequeño, al final te harás muy grande. Pregúntale a la generación pasada, estudia lo que han investigado sus padres, porque nosotros somos de ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son una sombra. Seguramente ellos te enseñarán y te contarán hablando de su entendimiento. ¿Puede crecer el papiro sin pantano? ¿Puede crecer el pasto sin agua? Mientras están aún tiernos, sin arrancar todavía, se secarán antes que cualquier otra hierba. Así es el destino de todos los que se olvidan de Elohim. La esperanza del malvado queda en nada. Su esperanza pende de un hilo, su confianza es una telaraña. Se apoya en su casa y no queda en pie, la agarra, pero no se sostiene. Se mantiene fresco aún en el sol, sus renuevos brotan en el jardín. Sus raíces están entretejidas alrededor de un montón. Se agarran de una casa de piedra. Aunque lo arranquen de su lugar, éste lo niega diciendo: nunca te he visto. Esta es su feliz suerte, y de la tierra crecerán otros. Seguramente Elohim no desprecia al intachable, no respalda a los malhechores. Todavía llenará tu boca de risa y tus labios de gritos de gozo. Tus enemigos se vestirán de desgracia. La carpa del malvado se eliminará. Amén. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por estar compartiendo con nosotros el capítulo 8 de Job. Es una pregunta retórica. Eso es así, del verso 3. Justamente esto viene al caso para muchos de los que estamos ahora en chat de consejo. Bueno, alguno va a pasar a estrados judiciales, que ya escapa de mi mano. No soy abogado, simplemente soy un consejero. Hay casos donde sí tienen que ir a estrados judiciales porque no hay caso. Ya cuando hay una demanda, cuando ya hay decisión de divorcio, en ese caso yo ya no puedo hacer nada. ¿Cómo hablé? Pero aquí, como dice que Elohim, ¿será que Elohim va a pervertir el derecho? Él va a estar de parte del injusto. Va a distorsionar el Todopoderoso la justicia. Somos nosotros los perjudicados si andamos en injusticia, porque Él es autor de la justicia y nunca favorecerá al injusto. Según entiendo, dice acá. Job capítulo 8, verso 3. Bueno, excelente. Ahí dice, tengo el Lavín, dice: ¿acaso Elohim pervertirá el derecho? ¿Pervertirá Shaddai la justicia? Todopoderoso. No, imposible, esto es verdad. El que cometió injusticia y el que se ensorbebece con su injusticia no va a terminar bien. No va a terminar bien. El que defiende su pecado, porque el pecado es injusticia. ¿Por qué vamos a tapar las cosas? O sea, una injusticia es una violación a los mandamientos justos del Padre. Pecado es violación o transgresión de la ley del Todopoderoso. 1 Juan 3:4. Entonces, yo no sé cómo alguno intenta defender o justificar su injusticia, ¿sí? Si el dueño de justicia es el Todopoderoso, está en contra del Todopoderoso.
ahí donde entra la pregunta del que estaba diciendo en caso del que es culpable. ¿Cómo era? Del caso de la persona que es culpable y contrata un abogado para defenderse. Este es uno que pervierte la justicia del Todopoderoso. Bueno, es la pregunta, sino interrogación. ¿Es alguien que pervierte la justicia del Todopoderoso? Alguien que es culpable y contrata un abogado para que le defienda de su culpabilidad. Acá la pregunta es si esto también es pervertir. Claro que sí. Y el mismo abogado, el mismo abogado que está haciendo, está queriendo defender al culpable. Eso es tremendo. Y en algunos casos sucede esto porque hay mucha injusticia. Pero yo he visto personas de fe que confiaron, que creyeron en la justicia del Altísimo y que practicaron la justicia y que se reconocieron y clamaron y se humillaron ante el Padre. Por más de que el que quería hacer la injusticia estaba forrado de dinero, forrado de dólar, tenía el mejor abogado, no le pudo vencer. En una instancia se cometió un error y la justicia triunfó. Aleluya. Así que imposible, o sea, mejor nos conviene ser justos, mejor nos conviene arrepentirnos si hemos sido injustos en algunas cosas, porque la circunstancia de la vida trae su pago. La ley del boomerang. Y así también de lo que uno siembra cosechará. Así es que este va como una advertencia. Y viene al caso de lo que está pasando. De lo que está pasando con algunos matrimonios. Ay, increíble. Hay cosas, se está destapando. Hay matrimonios de hace tiempo que hoy día se está descubriendo una falsedad que hubo, engaños en el matrimonio de tantos años. Lo que una mujer estaba callándose o lo que el varón se estaba callando, hay casos también. Cosas que están sucediendo dentro de un matrimonio que ni uno se imagina, pero que es real y asusta. Bueno, a ver, gracias hermana Connie por el capítulo 8 de Job. Bueno, a ver, estoy mirando ahora qué más. Esa era la pregunta del capítulo 8. Ahora, cierto, es capítulo 9 ahora. ¿Quién viene? Sí, me confundió la pregunta. Era el capítulo 9. Tremendo. Bueno, con el capítulo 9, a ver, la hermana Faridet, la hermana Faridet con el capítulo 9. Excelente, Faridet. Muy bien. Lo que pasa es que me llegó pregunta retrasada. Eso estaba muy importante y entonces decidí comentarlo, y allí fue que entonces yo me confundí con el capítulo. Pero bueno, de todas formas, gracias por participar, gracias por la lectura y por las preguntas. A ver, 7:14. La pregunta dice: aquí se refiere a que el esposo o la esposa incrédula, o el esposo incrédulo obviamente, puede salvarse a causa del esposo que cree. Bueno, 7:14. Vamos a ver cómo dice. Acá me están dando referencia de la Reina Valera. Bueno, después vamos a también a leerla bien. Dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La pregunta dice acá: ¿por qué habla aquí de hijos inmundos? ¿Qué acaso el Mesías no dijo: deje que los niños vengan a mí? Bueno, tenemos dos preguntas. Si en el verso 14 de 1 Corintios capítulo 7 habla
de que el esposo incrédulo o la esposa incrédula se salva a causa de que del esposo o la esposa cree o está en el Mesías. ¿Eso le salva? Eso sería la pregunta directa. Es decir, si yo no soy creyente y si mi esposa es creyente, entonces porque mi esposa cree y ella es justa, ella es fiel al Mesías y al Todopoderoso, ella está guardando lo que tiene que guardar en cuanto a la palabra, al mandamiento o a los mandamientos establecidos y vigentes, y es obediente al Padre. Y si yo soy un desobediente, ¿qué pasa? Y si yo no quiero saber nada, ¿qué pasa? Si yo sigo con una vida desordenada, ¿acaso en los méritos de mi esposa me va a salvar? O sea, hay que tener cuidado con lo que... ¿Será que eso es lo que Pablo está queriendo decir? Yo me baso en esta pregunta. A ver un poquito. Sí, porque acá me ponen, porque quién sabe, dice, si tu esposa puede salvar a tu esposo, o quién sabe si tu esposo puede salvar a tu esposa, según Lavín. Usa salvar al esposo o la esposa, dice. La verdad que me confunde este versículo. ¿Y dónde queda el mérito del Mesías? Si al fin y al cabo es el esposo o la esposa que va a salvar. Bueno, por eso estaba diciendo. Por eso justo puso un ejemplo de mí. Si yo vivo una vida desordenada, mi esposa todo bien, entonces ¿acaso igual yo me salvo? No, no es eso lo que está queriendo decir Pablo. A ver, no hay que confundir la salvación del creyente con la santificación del esposo no creyente, ¿verdad? Aquí en este concepto la palabra santificación usada por Pablo nos da a entender que ese matrimonio mixto de creyente y no creyente no es rechazado por Elohim mientras se respete los acuerdos y éticas y compromisos matrimoniales. ¿Por qué? Porque también en el tiempo de Pablo había corrientes que enseñaban que ese tipo de matrimonio podía divorciarse así de fácil, ya que el esposo o la esposa no era de la fe y no eran considerados hijos de Elohim o santo o santo. Como que para ellos es que si alguien llega a la fe y para alguna corriente, y si alguno pertenecía al Mesías, adoraba al Todopoderoso y el cónyuge no, entonces como que le daba prioridad para divorciarse o dejar a su esposo, porque el esposo o la esposa no era de la fe. Pero Pablo dice no. Por eso es que Pablo anteriormente dice, por eso es que hay que atender bien. Cuando dice que si el esposo consiente de vivir con la esposa, o la esposa consiente de vivir con el esposo no creyente, que se quede. Pablo especifica porque había corrientes que enseñaban lo contrario. Y eso hacía pecar. Porque no había adulterio y no era motivo de separación ni no era motivo de divorcio. Pero la falsa corriente, la falsa doctrina enseñaba esto. Entonces, para evitar esto, Pablo hablaba de esto, ¿sí? Que si el esposo no es creyente, la esposa sí es creyente, igual modo si el esposo admite a la esposa o la esposa admite al esposo y viven en shalom, en paz, mientras que no se comporte mal, adulterando de aquí para allá, este esposo o esta esposa recibe las bendiciones por medio de su esposa. Ahora, recibir bendición es una cosa, salvación es otra cosa. Ahora, si por el trayecto, a causa del buen testimonio de la esposa o del esposo, uno de los cónyuges se convierte al Mesías, se salvará. Pero si no cree en el Mesías o no cree en el Todopoderoso o no le interesa nada de la fe, pero es un buen esposo, cumple cabalmente su compromiso, no le es infiel a su esposa, ¿sí? Hace las cosas buenas, entonces afluirá bendición en esa casa. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Que no como muchos dicen, no, porque y espero que no haya
más a esas congregaciones donde diga, no, si tu esposo no está en el Mesías, como hablamos la vez pasada, ayer creo, que a la fuerza querían convertirle porque si no hay maldición ahí. No es así, esposa. Entonces, por la esposa santa o por el esposo santo, fluye la bendición en esa casa. ¿Quedamos claros con eso? Espero que se entienda esta parte. O sea, Pablo aclara que ese tipo de matrimonio no era rechazado por Elohim, mixto. O sea, matrimonio, uno que tiene fe, creyente, y otro que no, con fe o no creyente. Entonces, Pablo dice, no, esto no es rechazado, no está bajo maldición. Bueno, puede ser, ya que el desacuerdo de fe se dio luego del matrimonio, en que uno de los cónyuges aceptó al Mesías y el otro no. Sí, es después del matrimonio. En este caso, la pregunta acá, ¿y qué pasa si es antes del matrimonio? Bueno, para evitarlo, como el mismo Pablo dice, si es antes del matrimonio. Si vos querés evitar problemas, que tu cónyuge, por favor, sea de la misma fe. Ahí evita todo problema. Ese es mi consejo. Ahora, después lo que va a pasar, ya no sabemos. Pues estamos hablando en el caso de que alguien se casó y después de casarse conoce al Mesías, y eso ya es otra cosa. Estamos en ese tinte, dentro de ese tintero. Ahora, si usted, acá la pregunta, ¿y qué pasa si es no es dentro del matrimonio? Y están en noviazgo, pero uno de los cónyuge, no es de la fe. Por eso digo, prefiero, si fuese mi consejo, le diría, búsquese de la misma fe. Porque no sé lo que va a pasar después. Muy difícil es que, a no ser de que o la esposa o el esposo diga, bueno, yo consiento vivir contigo, no te voy a molestar, qué sé yo. Confiar en la palabra es una cosa. Yo me muevo en base ya por eso creo yo también que Pablo estaba hablando acá de los que ya se han casado, porque hay una parte donde, ¿se acuerdan? No os unáis en yugo desigual. Por algo ese consejo hay que llevar en cuenta. Bueno, ¿dónde me quedé? Lo que pasa es que a veces se atraviesa una preguntita acá. Bueno, ahí justamente en 2 Corintios 6, 14, 16 claramente él dice, no unáis en yugo desigual. Ahora, en cuanto a los hijos, sí, el Mesías dijo, dejad que los niños vengan a mí. Sí, acá no se le está rechazando al hijo de un matrimonio, a los niños no se le está rechazando, ni aunque los matrimonios no fuesen creyentes. Mientras estén en el estado de inocencia, los niños pertenecen al Padre. Una vez que toman decisiones y empiezan por su propia cuenta a pecar, ahí cambian las cosas. Bueno, antes que nada, este concepto o este contexto, Pablo no está afirmando que los niños son inmundos o impuros por sus pecados, ya que eso es imposible. Por eso le digo, si estamos hablando de niños, ya que el pecado no se hereda de los padres, sino que se practica violando la ley de Elohim, 1 Juan 3:4. Por eso le digo, no solamente estamos hablando de niños de matrimonio cristiano o matrimonios creyentes o matrimonios de la fe en el Todopoderoso y en el Mesías, ya sea de lo que ya sea la religión que profesa. O sea, un niño es un niño, aunque su padre fuese ateo, ya el padre no rechaza a ese niño, el padre no está rechazando a nadie. Lo que le está rechazando al padre cuando usa su conciencia son las personas, no el padre. Ese es el problema. Cuando uno decide pecar y no abandonar su pecado, no es el padre que está rechazando, no es el Mesías que está rechazando, es la persona. El niño hasta cierta edad es inocente. Deje que los niños
se acerquen al Padre, se acerquen al Hijo, se acerquen al Padre por medio del Hijo. O sea, aquí la pregunta es, bueno, si eso, en este caso es fuerte esto, pasó, y lo siento con usted, pero quiero decirle que si a esa edad, de 3, 4 años, usted perdió a su hijo, no se preocupe, que resucitarán y tienen la salvación, porque están en un estado de inocencia. No interesa, esa religión le dice que si no se le bautizó, no, eso es en esa religión, pero la Biblia no dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice que un niño que no se bautiza no entrará en el reino. Eso es mentira. No se preocupe, señor, señora, oyente mío, que usted, que su hijo, su bebé ha muerto 3, 4, 5 años, ¿sí? Depende del estado de inocencia. Puede ser 6 años. Y no era practicante de pecado. O sea, su uso de conciencia respecto al Padre no estaba activo. Entonces, ahí donde le dice que si no se le bautizó a su niño y murió así, y si usted no permitió que se le bautice aún después de morir, estará en un... no se lo crea. No está en la Escritura, así es que no está amparado eso. Así es que no podemos enseñar esto. A ver qué más, al terminar ya mirando un poquito bueno, los pecados, obviamente no. El mal ejemplo es una cosa. El mal ejemplo es la copia. Uno copia de sus padres. Por eso es que nosotros los padres tenemos que ser ejemplo a los hijos. El pecado se practica, ¿no? A ver, bueno, ahí tiene que mirar Ezequiel, si mal no recuerdo, sería 18:20. El hijo no llevará el pecado del padre. Ahí está, ahí con eso le respondo. No tiene nada que ver. O sea, quiere ser tranquilo, señor, señora. O sea, no porque el papá fue un hechicero y demás cosas, el niño murió, no se bautizó y todo eso. Ahí Ezequiel 18:20 dice, el hijo no llevará el pecado del padre. Murió en su estado de inocencia. Inocente. Sin tener noción de violación de la ley o pecado, 1 Juan 3:4. Tranquilícese, su hijo es salvo, su hija es salva, si es niño, a esa edad. Bueno, es decir que el término de inmundo o impuro usado por Pablo aquí correspondería a pagano, no perteneciente al pueblo santo, hollín, gentil, fuera del pacto. ¿Sí? Hay posibilidad, mientras que el papá o la mamá esté dentro del pacto, mientras este niño sea niño y sea educado por su papá o su mamá en la fe, hay posibilidad de que este niño también sea del pacto nuevo, integrante del pueblo santo. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, de otra manera sus hijos serían totalmente pagano o totalmente gentil fuera del nuevo pacto. Eso es lo que quiso decir. Leyendo un poquito el capítulo 14. Si no hubiera alguien de la fe, entonces estos niños crecerían sin adiestramiento en la palabra, en la santificación, en la obediencia al Padre, iba a ser pagano. Pero si hay uno de los padres, uno de los cónyuges es creyente, conocedor de la palabra, adorador del Todopoderoso, hay mucha posibilidad, 80-90% de que este niño, cuando crezca, no sea totalmente pagano o sin fe. Así que por ahí van las cosas. Bien, hasta aquí nuestro programa del día de la fecha. Agradezco su sintonía. Cualquier consulta, cualquier duda, pregunta, al más 595-985-162-975. Programa Inyección de Esperanza con su amigo el pastor Emilio Vázquez. Le digo, será hasta entonces. Hasta mañana. Bendiciones. Shalom.